Hola, soy el pastor José Luis Latorre y bienvenidos otra vez a nuestro Rincón Teológico, al Rincón Teológico Luterano, aquí en mi oficina, en la primera iglesia luterana de Orland, en el norte de California. Saludos a todos y bendiciones en este nuevo año 2025. Como pasa el tiempo, ¿no? Hoy día quisiera hablarles un poco sobre un tema que me pidió que comentara el otro día un amigo a través de las redes sociales que me dijo, oye, ¿por qué no nos dices algo sobre el fundamentalismo? Y pienso que es un tema muy relevante. Desafortunadamente, en el mundo vivimos rodeados de fundamentalismo. El fundamentalismo es un fenómeno que está creciendo y está ocasionando muchos problemas. Cuando hablamos del fundamentalismo, esta vez quiero hablarles del fundamentalismo específicamente dentro del cristianismo, porque saben que hay un fundamentalismo absolutamente en todas las religiones e incluso yo podría decir que hay un fundamentalismo social en algunos movimientos de corte más ideológico y político, que no tienen nada de religioso, pero sí tienen mucho de fundamentalistas. Cuando hablamos de fundamentalismo, estamos hablando básicamente de un movimiento que trata de volver a los fundamentos de lo que es la interpretación de la religión o de la fe o de la praxis religiosa, y en este caso del cristianismo. En el mundo cristiano voy a enfocarme ahora principalmente en lo que es el fundamentalismo que surge dentro del protestantismo. Y este fundamentalismo surge dentro del protestantismo en Norteamérica. Este fundamentalismo básicamente va a empezar allá por el siglo XIX y va a empezar como un movimiento de reacción. ¿Reacción contra qué? Contra lo que ellos llaman el liberalismo teológico o la teología que viene de la modernidad. Como sabemos, en el mundo protestante hay un primer momento teológico que es el de la época de la Reforma, la teología de los reformadores clásicos como Lutero, Calvino, y luego tenemos lo que vendría a ser la ortodoxia. La ortodoxia es ese movimiento que surge para sistematizar las ideas fundamentales de la Reforma. Algunos llaman a la ortodoxia la escolástica protestante y es un movimiento que surge después de los reformadores. Luego hay un tiempo de tensiones dentro de las iglesias en Europa porque surge un movimiento que es el movimiento de la Ilustración. Y con la Ilustración tenemos la llegada pues de un nuevo paradigma, el paradigma de la razón. Entonces en este debate entre la fe, la razón, entre la palabra y la ciencia, se trata de analizar la fe desde una perspectiva más crítica, más racional. Y eso lleva a un nuevo modelo teológico que va a empezar a hacerse claramente más organizado y sistemático, por ejemplo, con la teología del el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher va a escribir una obra teológica fundamental que es una dogmática cristiana. Un libro muy denso y muy interesante que afortunadamente ya ha sido traducido al español y yo recomiendo que lo lean si están interesados realmente en entender el pensamiento del liberalismo teológico clásico, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, hay una reacción también, especialmente en el mundo germano, con el pietismo, que es el intento de reavivar la fe. Y algunos llaman al pietismo como una segunda reforma. Una reforma en la cual se dice que la fe debe ser algo vivo y no solamente una cuestión intelectual. Entonces tenemos pues la ortodoxia, que es más esta idea rígida, sistemática,
del pensamiento de los reformadores. Tenemos la teología liberal, que surge como consecuencia de la entrada de la modernidad a las facultades de teología en Europa. Tenemos el pietismo, que es una respuesta a la teología liberal, tratando de recuperar la fe como un elemento vivo y la conversión como un elemento fundamental. Y tenemos, pues, como dije antes, la teología clásica de los reformadores. Ahora, eso pasó en el continente europeo. Acá en Estados Unidos, donde yo vivo, en el siglo XIX hay todo este debate porque muchas de las denominaciones protestantes, especialmente lo que acá se llama the mainline denominations, o sea, lo que vendríamos a llamar en Hispanoamérica o en Europa el protestantismo histórico, el protestantismo clásico, aceptaron mucho de la teología liberal. Y parte de esto pues implicó un estudio histórico crítico de la Biblia, donde ya se ve la Biblia más desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva científica. Recuerden que estamos hablando ya en un momento en el cual en las facultades universitarias ya se empieza a enseñar la evolución como la explicación racional y científica del origen del hombre, donde la paleontología y la arqueología demuestran que la Tierra tiene muchísimo más tiempo de existencia que el que hasta ese momento se creía, ¿no? Que el mundo tenía pues 5.000 años de antigüedad o algo por el estilo, ¿no? Ya se empieza a ver que tanto la humanidad como el planeta son el resultado de un proceso más largo de evolución y de desarrollo. Entonces todas estas cosas crean una crisis dentro de la fe de mucha gente, porque dicen, ¿qué pasa ahora con la Biblia? Toda la vida hemos creído en lo que está en la Biblia, y lo hemos creído literalmente, ¿no? Que Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas. Entonces, de pronto nos encontramos que el mundo no fue creado en 6 días de 24 horas, sino que hay todo un proceso evolutivo en el desarrollo del planeta Tierra y que la arqueología, la paleontología, empiezan a descubrir pues los dinosaurios y una serie de restos fósiles que nos hacen ver pues que la Tierra tiene más tiempo del que tradicionalmente se suponía, ¿no? Basado en los textos del Antiguo Testamento. Entonces, frente a esa crisis hay un intento de respuesta, en el cual se dice, ya la gente no está creyendo literalmente en la Biblia, está abandonando la Biblia y está prefiriendo la ciencia. La teología liberal trata de responder a este avance de la ciencia a partir de una lectura histórico-crítica y una lectura y una interpretación también simbólica de los textos bíblicos. Para un teólogo liberal, el hecho de que la Tierra tenga miles de millones de años, pues no afecta en nada su fe. Para una persona que cree que la Tierra fue creada hace 6.000 años, pues claro, si vienen científicos y le dicen, no, este planeta tiene más tiempo que esos 6.000 años que tú estás diciendo, pues ahí su fe entra en crisis, ¿no? Para un teólogo liberal, que la Biblia tenga contradicciones o que los manuscritos más antiguos sean hoy en día parte del aparato crítico y que muchos de los textos que antes se creían que eran realmente textos que deberían estar dentro del texto fundamental de las escrituras y no deberían estarlo porque son textos más tardíos o tradiciones que no son originalmente parte del Evangelio. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el aparato crítico del texto griego del Nuevo Testamento, ¿no? Donde encontramos muchos textos que hoy en día sabemos que es como, por ejemplo, el final extenso del Evangelio de Marcos o
la historia de la mujer pecadora que quieren apedrear y Jesús perdona. En fin, una serie de textos. Entonces, para una idea crítica del Nuevo Testamento y de los textos bíblicos, pues eso no le afecta en nada. Ah, porque la fe no depende de eso, sino la fe depende más bien de, como decía Schleiermacher, de ese sentimiento de total dependencia en Dios. Ahora, aquí en Estados Unidos, pues surge en el siglo XIX todo este movimiento que se llama el fundamentalismo. Y básicamente se podría sintetizar en una serie de doctrinas, ¿no? Que como que la Biblia es literal, hay que interpretar la Biblia literalmente, la Biblia es inspirada, es inerrante, es infalible. Y especialmente enfatizan esta parte de la inerrancia de la Biblia, es decir, que no hay errores en la Biblia, ¿no? Frente al liberalismo que dice que sí hay errores en la Biblia y que esos errores en realidad son parte de cómo se ha construido la Biblia misma. El fundamentalismo dice no hay errores. La Biblia no solo es infalible, no solo es inspirada. La infalibilidad en la inspiración es algo que el liberalismo acepta. Sin embargo, esta idea de la inerrancia, de la inspiración verbal, de palabra por palabra, eso sí es un tema que es debatible. Y entonces el fundamentalismo dice no, hay inerrancia en la Biblia. Luego, en ese tiempo también estaba desarrollándose el evangelio social, esa idea de que la fe tenía mucho que ver con el progreso y el cambio en la sociedad, la mejora de la sociedad. Y frente a eso surge un retroceso del fundamentalismo. Dice, no, tenemos que volver a ver este mundo como algo más bien transitorio y volver a confiar en la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo va a ser inminente. Y esta inminencia es lo que lleva a muchos fundamentalistas a tener un corte más apocalíptico en su interpretación de la fe. Y ahí es donde surgen movimientos como el dispensacionalismo o el mileniarismo, que nos hablan pues del inminente fin del mundo, del arrebatamiento, de la llegada del anticristo, y hay todo un movimiento de corte apocalíptico dentro del fundamentalismo. A la par de esto también hay un decidido énfasis en resaltar doctrinas tradicionales del cristianismo como el nacimiento virginal, la resurrección física de Jesucristo, la doctrina de la expiación vicaria de Cristo. Pero como les digo, hay también ese otro ingrediente del literalismo bíblico y de este apocalipticismo, ¿no? que se hace presente. Ahora, el fundamentalismo, a diferencia del liberalismo teológico, sí es un movimiento fuertemente misionero, ¿no? Ahí hay una gran diferencia y creo que es algo que los liberales perdieron, ¿no? Los liberales perdieron la idea de la misión, definitivamente, porque con esta idea de que la fe debe enfocarse más bien en el progreso de la sociedad y en el desarrollo de la cultura y en cultivar, digamos, el espíritu racional, el espíritu crítico, y mirar la Biblia solamente como un documento religioso al que hay que estudiar de manera crítica y científica sin darle ninguna otra trascendencia más que esa, pues crea una aridez en la espiritualidad, ¿no? El liberalismo básicamente pierde de vista toda idea de misión y llega pues a desencadenar en su evolución también en un universalismo donde ya
Con el tiempo se llega a la idea, todo el mundo al final ya es parte del reino de Dios. Por lo tanto, hacer misión, predicar, etcétera, carece de todo sentido. Ahora, contrario a eso, digamos, los fundamentalistas, ellos sí enfatizan mucho la misión porque conectan la misión con el mileniarismo y el fin del mundo. En este apocalipticismo de que el mundo va a acabar muy pronto, Cristo va a regresar y tenemos que salvar a la mayor cantidad de gente posible para que no vayan al infierno. Los fundamentalistas hacen bastante obra evangelística, bastante obra misionera. Y si uno, por ejemplo, se va a América Latina, especialmente a Sudamérica, Centroamérica, etcétera, uno va a ver ahí que todas las iglesias evangélicas son de corte estrictamente fundamentalista. ¿Y por qué lo son? Lo son porque los misioneros que llegaron de Estados Unidos, principalmente, a esas iglesias, eran misioneros fundamentalistas, ¿no? Los misioneros que evangelizaron América Latina llegaron con una teología fundamentalista, conservadora, estricta, sumamente radical y no solamente estricta y radical en su idea de la inerrancia bíblica, sino también estricta y radical en su noción de la ética, ¿no? Uno se puede dar cuenta que hay una fuerte influencia del pietismo. Recordarán que les hablaba del pietismo, este movimiento de reforma espiritual que surge en Europa, en Alemania, ese movimiento influye, por ejemplo, en John Wesley, que es el fundador del metodismo. Y ahí cosas como no bailar, no fumar, no beber alcohol, no ir al teatro o al cine, etcétera, se convierten en marcas de auténtica conversión para los pietistas, ¿no? Y eso también es asimilado dentro del fundamentalismo. Entonces el fundamentalismo es bien rígido en su idea de la Biblia y también es bien rígido en su idea de la ética y de la conducta. Y es bien rígido también y muy conservador en sus ideas en torno a la política social, a la política en general. La mayor parte de los fundamentalistas tienden a ser personas más de derecha, si lo ponemos en el espectro político, porque quieren una sociedad mucho más rígida, más estable y más marcada por lo que ellos consideran son los fundamentos de la sociedad tradicional cristiana. Ahora, el fundamentalismo tiene una evolución teológica, ¿no? Yo les recomendaría que buscaran en la internet el texto fundacional, digamos así, del fundamentalismo, que son una serie de ensayos que están publicados, me parece, en 12 tomos, ¿no? Son como 90 ensayos publicados en 12 tomos que se llama The Fundamentals, a Testimony to the Truth, ¿no? Los fundamentos, un testimonio por la verdad. Y se reproducen pues en 1910 hasta 1917, más o menos ahí se van acumulando. Y hay ensayos muy interesantes, ¿no? Como volumen 1, por ejemplo, Nacimiento Virginal de Cristo, la Deidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo. El volumen 2 tratan de responder a la arqueología, a la historia de la alta crítica. El volumen 3 sobre la inspiración de la Biblia. El volumen 4 que habla sobre el Antiguo Testamento. El volumen 5 sobre la vida y la palabra de Dios, la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos.
sobre la conversión, y así sucesivamente. Hay un volumen 7, por ejemplo, habla sobre la evolución, ¿no? Tratan de responder a la evolución y decir ahí cuál es la posición cristiana frente a la evolución. Recordemos que el fundamentalismo rechaza la evolución, ¿no? En el volumen 8 hay una crítica a la crítica del Antiguo Testamento, sobre el conocimiento de Dios, responder también a las sectas religiosas como el mormonismo, los testigos de Jehová, etc. Tenemos pues un volumen 10 que habla sobre la conversión, la regeneración, quiénes son los hijos de Dios, el volumen 11 que nos habla sobre el pecado, la gracia, y el volumen 12 donde se nos habla sobre la misión y el evangelismo y la misión a nivel global, ¿no? Entonces se dan cuenta, hay todo un intento de tener una visión total sobre lo que ellos consideran que deben ser las bases, los principios fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Un intento a decir, bueno, esto es lo que históricamente los cristianos protestantes han creído y tenemos que volver a eso. Ahora, eso no es del todo exacto, ¿no? Porque hay un montón de cosas ahí que históricamente ni los reformadores ni la ortodoxia ha creído, ¿no? Por ejemplo, el mileniarismo, el rapto, esas son ideas que no existen en el protestantismo histórico. Lutero, Calvino no creían en eso, ¿no? Esta idea también de la literalidad, de la lectura literal, interpretación literal de las escrituras, tampoco es una cosa de los reformadores, ¿no? Ellos tenían una idea de un estudio histórico, gramático, de la palabra de Dios. Ellos no hablaban pues de un literalismo, ¿no? Eso no está. Se pueden leer sobre la idea de Lutero. Él decía pues la Biblia es como el pesebre que contiene al niño Jesús. Adoramos al niño, no al pesebre, ¿no? El pesebre tiene pues sus debilidades, como diciendo pues la Biblia podemos leerla de manera crítica, de manera inteligente, sin necesidad de tomarla literalmente, pero al mismo tiempo así reconocer que en ella está contenida la palabra de Dios, está contenido el verbo, Jesucristo. Entonces hay pues, este movimiento tiene pues un carácter un poco anti-intelectual, diría yo, ¿no? Es una parte del fundamentalismo. Claro, a ellos no les gusta decir eso, ¿no? Ellos simplemente dicen que cualquier crítica a lo que ellos dicen es diabólica o es no es espiritual o no cristiana. Esa es otra característica del fundamentalismo. El fundamentalismo considera cristianos solamente a los que piensan como ellos, ¿no? El fundamentalismo dice, si tú no eres un cristiano evangélico de esta perspectiva, si tú tienes cuestionamientos, si tú no crees en los 6 días de la creación de 24 horas, si tú no crees en el arrebatamiento, si tú no crees en el milenio, etc. Ya incluso si uno es amilenialista, y es interesante, ¿no? Porque yo he conocido gente fundamentalista que son dispensacionalistas y consideran a otros evangélicos que desde mi perspectiva también son fundamentalistas, pero son amilenialistas. Estos mileniaristas, dispensacionalistas consideran que los amilenialistas no son cristianos. Yo he conocido gente así. Es impresionante, ¿no? Entonces cada vez se va reduciendo el quién es cristiano, ¿no? Bueno, ese es parte pues de esa mentalidad fundamentalista, ¿no? De ser muy selectivo y decir solamente este grupito es el grupito que es el grupito escogido. Ahora, el fundamentalismo no solamente está pues en el cristianismo evangélico protestante, ¿no? El fundamentalismo está también en el catolicismo. De hecho, los católicos han tenido su propio debate entre lo que ellos llamaban los modernistas y los tradicionalistas. Y por eso hay mucha gente católica el día de hoy
que repudia o rechaza o cuestiona o no sé, critica el Concilio Vaticano II, porque dice el Concilio Vaticano II es el modernismo entrando en la Iglesia Católica. Y entonces cualquier cosa que diga el Papa el día de hoy basado en el Concilio Vaticano II para los tradicionalistas, pues está mal, ¿no? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la misa, ¿no? La misa de Trento, que sabemos que es en latín, es para ellos la única misa válida. No, los tradicionalistas, que son los fundamentalistas dentro del catolicismo, consideran que solamente la misa de Trento en latín es válida, que la misa del Concilio Vaticano II, que es hecha en la lengua vernácula, con la lectura, las prédicas y la liturgia en la lengua vernácula, esa liturgia, esa misa, no es correcta. No es correcta, porque para ellos solamente Trento, ¿no? Entonces vemos pues que el fundamentalismo está en todas partes dentro del cristianismo, ¿no? En el cristianismo protestante, evangélico, y también en el cristianismo de corte católico romano, ¿no? En el catolicismo son los tradicionalistas y en el mundo protestante vienen a ser los fundamentalistas. ¿Cómo respondemos a eso? Pues yo creo que la única manera de responder a eso es leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia con esta mentalidad, por un lado, académica, seria, rigurosa, y por otro lado también con esta mente iluminada por el Espíritu Santo. En otras palabras, no hay que ser pues dogmático, humanista, secularista, 100% hombre de la ilustración, ni hay que ser 100% dogmático, pietista y decir yo solamente quiero seguir la fe viva, ni hay que ser pues 100% literalista como los fundamentalistas. En realidad deberíamos tener la capacidad de abrazar todo eso, ¿no? Por un lado, un estudio serio, responsable, académico de las escrituras, de la historia, de la tierra, de la historia de la iglesia, de la evolución del pensamiento, de la filosofía. Pero por otro lado recordar pues que como personas de fe creemos de que estos textos no son solamente pues el resultado de una producción literaria, de una invención de un grupo de gente, sino que hay un testimonio real de que Dios sí se ha revelado a la gente, ¿no? Sí se ha revelado a las personas. Entonces debemos tener esa idea también espiritual cuando leemos las escrituras. Pero al mismo tiempo también yo no creo que hay la necesidad de sacrificar doctrinas fundamentales, que sí creo que son importantes que como cristiano, yo yo creo en la resurrección, creo en la inspiración de la Biblia, creo en la segunda venida de Cristo, creo en la vida eterna, ¿no? Creo en el perdón de los pecados. Todo eso que está ahí en el credo apostólico, en el credo niceno, en los escritos confesionales del libro de Concordia de la Iglesia Luterana. O sea, creo en todo eso. Creo en lo que se enseña en el catecismo. Sí, yo creo en todo eso. Pero al mismo tiempo creo también que debemos de tener una mente abierta, un espíritu crítico, un estudio histórico crítico de la Biblia, un estudio académico, serio, responsable, y al mismo tiempo creo también que debemos de tener una vida de piedad, de oración, de amor a Dios y amor al prójimo. No caer en ese intelectualismo seco de pensar que la fe cristiana es solamente una cosa filosófica, ni tampoco caer en el fundamentalismo de estas personas que quieren renegar completamente de la ciencia y del progreso y del avance del pensamiento, ni tampoco caer en un simple espiritualismo de vivir por la fe sin considerar la razón, ¿no? Yo creo que la fe y la razón de hecho pueden ir de la mano. Creo que así nos creó Dios como personas de fe
y personas con la facultad de pensar. Bueno, esta es una somera introducción a este tema. Eh, Se podría hablar pues horas de horas, ¿no? Sobre realmente el avance de estos movimientos. Yo les diría que busquen en internet mucho más sobre cuál es el origen, la evolución, el desarrollo del fundamentalismo y vean cómo eso afecta también la vida de sus iglesias, ¿no? Como les digo, en América Latina, por ejemplo, casi todas las iglesias evangélicas, con excepción de las protestantes históricas, la mayoría de las iglesias evangélicas están afectadas por el fundamentalismo, por diferentes olas de fundamentalismo. Y eso lamentablemente daña mucho el testimonio evangélico porque se crea una idea de que el cristiano evangélico pues es una criatura antiintelectual, intolerante, puritana, aislacionista, apocalipticista, que solamente cree en el fin del mundo, ¿no? Y eso es muy triste porque en realidad no lo es así. Ahora, en otro vídeo hablaremos más ya sobre las consecuencias del fundamentalismo aplicado a la ética social, que es un tema que creo que muy actual y que vale la pena que conversemos. Bueno, como les digo siempre, sean muy felices. Dios los bendiga. Chao.